Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Muy asesor. buenas noches, asesor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ok, muy buenas noches a Buenas todos. noches. Vamos a darle continuidad. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en la recta final de la semana 3, correspondiente a la unidad de tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Dentro de esta semana tenemos como propósito principal el hecho de conocer la esquematización de las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto. ¿A través de qué? De la utilización de un diagrama de Gantt y del análisis de los escenarios. Adelante, Juan. Sí, disculpe que lo interrumpa yo. Quisiera hacer una observación. Adelante. Con todo respeto, es Ujú. acerca de mi proyecto de emprendimiento Reforjas. Me dio Ajá. una retroalimentación en la fase 5, Ujú. eh, que me puso usted que quité tareas, que me faltaron tareas que no estaban en la fase 3. Me puso usted evidencias, pero en las evidencias usted me duplicó una imagen y obviamente estuvo usted tachando con una X para juntar las tareas que son de la actividad de la fase 3 y usted me cuenta 8, cuando mi actividad en la fase 3 tiene 3 actividades y 6 tareas. Son las mismas que planteé en la fase 5. Lo que sí estoy consciente fue que me quedé corto y no integré los responsables de las tareas, pero de las tareas sí son 6, entonces no le quité tareas a mi proyecto. Y quedó igual, pero lo que me faltó ponerle fue agregarle los responsables. Le digo esto porque sí voy a hacer el cambio para volvérselo a enviar, pero no quité tareas. Ok, déjeme revisarlo porque de hecho lo leí muy puntual su trabajo porque veo que la primera vez yo le mandé un mensaje por privado. Sí, así es. Ajá, exactamente. Entonces lo volví a leer y no encuentro las tareas que estén con Sí, cada uno de sus... aparece tarea uno punto ajá, uno, tarea 2.1, y luego tarea 3.1, tarea 3.2, y luego tarea 4.1, 4.2. No, son 3 actividades. de todas Cada, maneras, cada terminando actividad tiene la un especial. sesión, lo voy a volver a revisar y ¿cómo se llama? Para que yo le pueda mostrar las evidencias del por qué, porque realmente cuando yo pongo una retroalimentación, está basado en que me dedico a leer cada uno de los proyectos de una manera muy puntual, pero terminando lo reviso. Sí, gracias, asesor, pero sí son 6 tareas. Ujú, ok, Gracias. de nada. Adelante, María. Buenas noches, asesor. Buenas noches. Ahora sí, disculpe una pregunta para no Adelante, salirme adelante. tantito del tema. Respecto a mi actividad que mandé de la actividad 5, fase 5, Ujú, se la había yo enviado en Excel. Ve que le comenté que la había hecho en Tom Planet sí, y le mandé la liga, pero nunca me. Ahora sí, no tuvo tiempo de contestarme. Entonces la mandé en Excel y mi retroalimentación me dijo usted que la había mandado en Word. Entonces ya no supe porque me bajó o sea, mucho la calificación. María, De hecho, María anoche del, me puse, María del Pilar. De hecho, María del anoche me Pilar. puse, me puse anoche a volverla a hacer en Word y ya se la volví a enviar. Pero sí se la había, de hecho, se la había enviado desde el principio en Excel. Entonces me quedé así como que, ¿por qué me dijo que en Word si era en Excel? María del Pilar, déjeme verificar. Ahorita vamos a ver Sí. De rapidito hecho, ya porque se la volví a enviar en Word anoche, la madrugada. María, Se la voy a volver. ya encontré, María del Pilar. Sí, porque de hecho se la habían mandado desde el principio y se lo dije la sesión pasada, que se la había mandado en Excel, pero usted me dijo que la había mandado en Word y me quedé así como que, ¿por qué en Word si no la trabajé en Word? Dije, No, bueno, pues se la voy a volver a hacer. de hecho, acabo de entrar a su trabajo y dice, aplica parcialmente las tecnologías emergentes para la administración y gestión mediante la elaboración de un diagrama de Gantt con Excel. Ajá, y Ujú. me mandó a decir que estaba o sea, que felicidades por haberla hecho en Word y me quedé así como, ¿por qué en Word? Dije, si se la he hecho en Excel, entonces ya la volví a hacer otra vez en Word, ya se la No, volví a reenviar. no. Es que creo que lo que usted vio es, dice, elaboras un documento en Word
pero Ajá. esa parte es un machote, pero si usted puede ver la parte de abajo, dice, entregas una hoja que elaboras con el software de Excel. Por eso les comento que es muy importante que lean muy detalladamente la Ok, retroalimentación, ¿sí? Porque ahí está ok. especificado. Ok, maestro, perdón. De hecho, se la volvió a mandar, ya la rectifiqué otra vez y se la volvió a Sí, mandar en Word. Digo, a ver sí, ahora, cómo, ya que me la cheque y me la califique. claro que sí, ¿Sí? con todo gusto. Y Sí, vamos. gracias por la No, clase. no se preocupe, no se preocupe, para nada. Sí, Sí, gracias. mire, vamos a tomar precisamente unos puntos muy importantes con respecto a lo que estamos realizando en las actividades. Parte de esto que estamos viendo, de el porqué de realizar un diagrama de Gantt o basado en un proyecto de social, porque es la importancia de establecer correctamente cada uno de los tiempos de ejecución. En muchos de los trabajos que se están visualizando, que a veces no tienen calificaciones aprobatorias y que se deja la apertura de la plataforma para corregir sus trabajos, es con el fin de que mejoren esas áreas de oportunidad. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy generalizado con respecto a un proyecto X, ¿no? Un proyecto de violencia intrafamiliar. Este proyecto de violencia intrafamiliar establecen que lo van a realizar en 48 días. Desde ahí ustedes pueden, y se lo pueden preguntar a ustedes mismos, ¿qué proyecto social se puede resolver en 48 días? ¿Cuál es la circunstancia de un proyecto o investigando un proyecto a corto plazo, mediano plazo o largo plazo? ¿Por qué la preparatoria en línea les pide un proyecto social? Si fuera un proyecto de inversión, un proyecto de una apertura, lógicamente no se los van a establecer para que hagan a un año, a 2 años o a 3. Ahí sí podemos establecer que en 50 días yo ya tengo aperturado una microtienda. Pero estamos hablando de un proyecto social. Los proyectos sociales requieren de grandes tiempos y de grandes esfuerzos. Hemos visto la parte o denotado la importancia del por qué establecer por lo menos tiempos acordes. Y yo desde fase 1 les comentaba cuando ustedes realizaban sus presentaciones que ustedes delimitaran a dónde se van a enfocar. Por eso, desde el módulo 22, su asesor virtual les debió haber comentado que establecer, ya sea un proyecto local, estatal o nacional, les debería ustedes hacer ver la demografía de población con la que iban a trabajar. Por ello, era muy importante que ustedes conocieran, mi proyecto es de la ciudad tal, ajá, ok, es de la ciudad tal, sí, pero ¿lo vas a trabajar para toda la ciudad, para todo el estado o solamente para tu población o solamente para tu colonia? Porque entonces si yo determino que solamente va a ser para mi colonia y dentro de mi colonia hay, vamos a suponer un ejemplo, hay 5,000 personas dentro de la colonia y yo tengo que concientizar a 5,000 personas. ¿Cómo yo puedo establecer que en tan solo en un día que contiene 24 horas y dentro de esas 24 horas no las van a trabajar corridas porque las personas tienen que descansar y tienen una jornada laboral de 8 horas? ¿Cómo en tan solo un día pueden concientizar a 5,000 personas? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que analizar. Por eso, precisamente, lo que es Prepa en Línea CEP les pide este tipo de proyectos, no por el hecho de que digan, es que solamente es un proyecto para que yo termine la preparatoria. No, esto es para que ustedes conozcan la estructura real de un proyecto, porque si entonces no lo estamos visualizando de esa manera, por eso caemos en la problemática de decir un día, 2 días, porque es sencillo establecer, por eso les decía la importancia a veces de los recursos dentro de los proyectos. El establecer no aplica, porque es sencillo de que me digan no aplica, no aplica, no aplica, y entonces, ¿y la viabilidad del proyecto? ¿Cómo la voy a determinar? Si yo, si ustedes estuvieran dentro de el ámbito de proyectos y ustedes vieran esto desde la otra perspectiva, dirían, no tiene factibilidad técnica, ¿cómo lo puedo ayudar? Precisamente la ayuda es mostrándoles la realidad, el hecho de conocer por qué cada recurso es importante, por qué establecer los tiempos deben de ser acordes al tipo de proyecto, a la naturaleza del proyecto. Vemos que si yo el día de mañana se me ocurre, y ustedes pensándolo, ¿no? Tienen la idea de establecer un puesto de venta de lotes. Sabemos que un puesto de venta de lotes, ahí sí ya determinamos. Y yo lo veía con un ejemplo que les presenté, si ya han de recordar, en la parte de la fase 1 y fase 2 de una pizzería. Precisamente ahí sí podemos determinar tiempos ya muy justos, muy a corto plazo, de un mes hasta un año,
para poder aperturar un negocio, porque no dependemos de la sociedad, no dependemos de que la sociedad nos acepte, porque aquí lo que vamos a hacer nosotros era solamente aperturar un negocio. Si nos va bien, qué bueno, porque yo ya hice un estudio de mercado anticipadamente. Entonces, ese estudio de mercado me va a decir que yo ya determiné cuántas personas les gusta el elote dentro de mi ciudad. Entonces, yo ya sé que ese nicho de mercado, ese segmento de mercado va a aceptar mi producto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la aceptación de un producto y que la gente realmente acepte un proyecto social? Y lo podemos ver también con los proyectos, yo les ejemplificaba los proyectos federales. De repente tenemos proyectos federales de, ahorita un caso muy particular que ha dado revuelo dentro de las noticias, es la persona que mató a un perrito y lo tiró al aceite hirviendo. Ahorita giran campañas de concientización sobre el cuidado de los animales, el respeto a los animales, el que se modifique en la ley para tener sanciones más fuertes para las personas que lastimen a los animales. Entonces, pero esto no es de un día o de dos. Estos proyectos son de años, porque es muy difícil concientizar a tanta gente. Entonces, desde ahí tenemos, es un parteaguas de decir, ¿cuánto tiempo más o menos? Porque es bien sabido que ustedes al final no pueden determinar una exactitud de tiempo, ¿sí? Pero también tenemos que ser congruentes con los tiempos que estamos estableciendo. Tenemos que ser congruentes con las tareas que estamos implementando. Entonces, por ello es la importancia de que ustedes lo determinen. Yo les decía, y desde que estuvimos platicando, les ponía yo de antemano que lo podían hacer a un año o año y medio. ¿Por qué? Porque realmente es un proyecto que es solamente para que ustedes visualicen la estructura. Pero realmente si ustedes leen y se documentan de cómo se estructura el proyecto realístico, van a ver que los proyectos a largo plazo van de 3 años en adelante. Tenemos que un proyecto a corto plazo va de un mes a un año, proyectos de mediano plazo van de 1 año a 3 años y proyectos de largo plazo van de 3 años en adelante, que son proyectos que requieren demasiado esfuerzo para poder realizarlos y que tienen constante movimiento en los objetivos específicos, en las metas, en las tareas, porque van evolucionando. Acabo, erradico un problema, pero me surge otro. Erradico ese problema y me surge otro. Concientizo a una parte de la población, pero nace nueva población. ¿Por qué viene ese parteaguas? Porque de repente yo puedo decir, ya concienticé a mi colonia, pero de repente llegó una nueva familia y esa familia me echa a perder lo que yo ya había avanzado. Entonces tengo que volver a replantear esos objetivos, tengo que volver a replantear esas metas. Entonces, eso es parte de las funciones que establecemos dentro de un proyecto social. Por eso esa parte de que ustedes tenían que analizar la información era no solamente decir, es que lo voy a hacer para que lo subo y listo. No, sino que ustedes tenían que investigar de otras fuentes, entrar al INEGI, verificar cuánta gente habita dentro de su colonia, ciudad, municipio, estado, darse una noción básica de más o menos cuántas personas yo tendría que atender. Por ejemplo, si yo establezco que iba a hacer reuniones con cada una de las personas de mi sociedad, cuántas personas son, cuánto tiempo me tomaría, cuántas horas laboradas voy a tener a la semana. Sabemos que el recurso humano solo labora de lunes a viernes, tenemos 2 días de descanso. Algunas empresas privadas utilizan lunes a sábado, lunes a domingo con un descanso entre semana, pero lo normal o lo básico que ustedes pueden visualizar dentro de un diagrama de Gantt es que les presenta los trabajos de lunes a viernes con tiempos de recesión por días, semanas o meses o años. Entonces, era la diferencia. Entonces, por lo mismo, les vuelvo a repetir, si ustedes, lo que yo necesito que ustedes realicen para esta actividad nada más, no importa, y de corazón les digo, no importa el hecho de cómo lo distribuyan en meses, que tengan nada más tiempos congruentes, que ustedes analicen, reflexionen sobre las tareas que están proponiendo, porque puede haber tareas que sí, efectivamente, diga yo, me va a tomar 15 días llevar un permiso de aquí al gobierno, pero a lo mejor me va a tomar otros 15 días en que me respondan ese oficio. A lo mejor yo tengo una tarea de comprar tal material y entonces ese material me va a terminar costando 5 o 6 días, pero a lo mejor tenga yo una tarea en específico, como la de establecer reuniones vecinales, que ahí sí voy a requerir de mucho tiempo. A lo mejor ahí sí voy a requerir de 100 días, de 200 días, de 300 días, a lo mejor hasta del año.
¿sí? Y que a lo mejor en la fase de concreción, que a lo mejor ahí está las tareas más pesadas, es donde yo le tenga que distribuir mayor tiempo. Ustedes lo que tienen que analizar es dónde tienen que distribuir mayor tiempo para realizar cada una de sus tareas. Entonces, esto es parte de la importancia de establecer una tabla con sus tiempos acordes. Ahora bien, otro de los puntos importantes que ustedes visualizan dentro de las recomendaciones, porque veo que a veces esto genera un poco de confusión, realmente ustedes van a ver en negritas, dice área de oportunidad. Estas partes que ustedes visualizan como áreas de oportunidad son recursos que a nosotros nos solicitan para poder hacer una retroalimentación. Dentro de esa retroalimentación, yo lo que hago es visualizar sus trabajos y ver qué áreas de oportunidad tienen para mejorar. Eso no quiere decir que yo les baje puntos a sus trabajos. Áreas de oportunidad quiere decir que si a lo mejor ustedes realizaron un trabajo en Word, en Excel, en PowerPoint, pero mi módulo 23 se llama Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, que mi función principal, como yo les comenté desde un inicio, es que ustedes conozcan cada una de las tecnologías emergentes para que precisamente la última semana que viene no se les complique, porque ahí sí es un poco más pesado el hecho de usar la tecnología emergente en la construcción de un diseño web. Era con este fin de que ustedes pudieran navegar, pudieran utilizar imágenes en movimiento, pudieran utilizar presentaciones dinámicas, para que cuando ustedes llegaran a la semana 4, ustedes ya tuvieran nociones básicas de qué era una tecnología emergente, de cómo se podría hacer, insertar una imagen en movimiento, cómo podría yo insertar un video, cómo podría insertar un audio, cómo podría crear un tipo de tipografía de letra. Entonces, todo esto era con este fin. Otro de los puntos que ustedes pueden ver dentro de las retroalimentaciones es algunos recursos que yo les proporciono para que puedan visualizar. Como les vuelvo a comentar, cada una de las cosas que ustedes visualizan son para mejora. Yo me baso mucho en la parte de que cada uno de ustedes tiene ese potencial, solamente falta explotarlo. Yo entiendo y sabemos, y es parte de una construcción de aprendizaje, el saber que nosotros no nacemos con una sapiencia para decir, el día de mañana ya sé cómo utilizarlo. Venimos de generaciones antiguas, venimos de generaciones en que la tecnología no era parte de nuestro día a día, a diferencia de la actualidad de los jóvenes actuales que ya nacen con la tecnología, que ahora ver un niño pequeño y decirle cómo se manda un WhatsApp, ya hasta parece que nacen y te dicen, oye, mira, ya te saben de cuánto capacidad, de cuántos píxeles, de cuánta memoria interna, o sea, ya tienen ese conocimiento de cómo establecer, de cómo utilizar la tecnología, a diferencia de nosotros que tuvimos que aprender día con día, con práctica. ¿Y cuál es la función de esto? Que ustedes con la práctica se vuelvan, eh, pues, maestros, se vuelvan expertos en el tema. Entonces, por eso ustedes pueden visualizar un texto enorme, pero yo lo que visualizo es la parte de su actividad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tuvieron algunos errores de ortografía, tengo que mencionarlos porque a su vez, como yo los retroalimento a ustedes, a mí me retroalimentan. Entonces, ¿qué sucede si yo el día de mañana les pongo que todo está bien? Me revisa mi supervisora, me revisa mi ADC, me revisa mi director, me va a decir, oye, yo estoy viendo que no hiciste bien tu trabajo. Entonces, parte de mis funciones no es ni ver las partes, yo lo que veo es el análisis FODA con ustedes. Les veo sus fortalezas, les veo sus oportunidades, les veo sus áreas de debilidad, pero con todo esto que yo intento hacer es para que ustedes crezcan profesionalmente. Porque muchos de ustedes tienen esa hambre, porque yo lo he visto y no les voy a negar. Yo actualmente estoy revisando trabajos que ya desde desde lo que era fase 1 hasta ahorita, han mejorado infinidad de veces. Entonces, eso es lo que se busca realmente, que al final se lleven un buen sabor del módulo 23 y que si ustedes continúan sus estudios de preparación, cuando ustedes lleguen y ahora sí, dentro de una carrera profesional, les van a pedir un proyecto integral, un proyecto bien estructurado, ustedes digan, yo ya conozco todo esto, se les va a facilitar, porque ahí ya van a establecer estudios de mercado, estudios financieros, estudios de impacto ambiental, estudios legales, estudios técnicos, estudios de factibilidad para poder realizar un proyecto. Porque lo que ustedes visualizan en la actualidad es
la parte del anteproyecto. Esto que ustedes están realizando es un anteproyecto, luego sigue la realización de proyecto y de ahí viene algo que se le llama evaluación de proyectos. Entonces, todo esto tiene un fin que al momento de llegar a la evaluación de proyectos te dicen, va, tu proyecto pasa, va, tu proyecto no pasa. Entonces, cada punto es muy importante dentro de su creación. Por eso, de igual manera, ustedes dentro de lo que es el diagrama de Gantt pueden ver algunas recomendaciones, como por ejemplo, el que lo hayan realizado en Excel, el que lo hayan realizado en Word, el que no hayan utilizado una tecnología emergente, no es lo primordial. Sin embargo, les vuelvo a comentar que parte de esto viene en que ustedes puedan conocer cada una de las funciones de las tecnologías emergentes. Veíamos todo lo que era la historia de un diagrama de Gantt y cómo se usa. Entonces, vamos a ver este comentario. María de Lourdes. Voy a poner en mute para que yo le pueda comentar rapidito. Dentro de su trabajo, lo que tiene que realizar nada más es distribuir los tiempos, como les mencionaba, de una manera acorde. Ya sea a lo mejor que dentro de su fase inicial, dentro de las actividades que usted propone, tenga que establecer un mes, 2 meses, que su proyecto en sí tenga más de un año de trabajo en sus actividades y tareas. Es todo, para que dentro del diagrama de Gantt que usted proponga esté basado en un año de trabajo para su personal. Entonces, es esa la recomendación a cada uno para que puedan tener el 100% de su calificación. Vuelvo a comentar, parte de esto viene de la sapiencia de que ustedes apliquen efectivamente las tecnologías emergentes. Si yo lo hago en Excel, ustedes pueden ver que dentro del módulo, dentro de las instrucciones, también les aplica un ejemplo de YouTube con Excel, pero es un ejemplo dinámico de cómo establecen un cuadrito, ustedes modifican los datos, crean su tablita, esa tablita les pueden ir modificando sus datos. Si yo lo hago estático, estático quiere decir que yo creo una tabla y yo le pongo los cuadritos, automáticamente ahí van a notar dentro de su retroalimentación una parte que les va a indicar que tienen áreas de mejora, el uso de las tecnologías emergentes. Solo lo que quiero que entiendan es que no se espanten por lo que lean, sino visualicen la parte, más váyanse por la parte de lo que dice de su trabajo, ¿no? O sea, si por ejemplo les comento que a lo mejor dentro de su tabla los recursos financieros siguen estando discordes, o si ya no se aplica recursos humanos, sino es responsable de actividades, es para que esa tabla esté lo más estructurado posible. Porque vemos que dentro de lo que es responsable de actividades y tareas, como les comentaba en la sesión pasada, ya no va una persona con conocimientos en la administración, sino va el administrador. O sea, van los perfiles que ustedes ya crearon. Esto con el fin de que ustedes, cuando lo establezcan o lo plasmen dentro de su diagrama de Gantt, el día que ustedes lo presentan, le van a decir, bueno, licenciado en contaduría tiene esta tarea asignada. ¿Por qué no has terminado tu tarea? ¿O por qué ya la avanzaste? Entonces, ¿por qué? Para saber quién está realizando cada uno de sus trabajos, porque al fin y al cabo, los que están a la cabeza del proyecto son ustedes mismos, ustedes que son los líderes de proyecto, ustedes le van a pedir cuentas a su personal. Oye, yo veo que el proyecto se estancó, pero ¿por qué? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, no sé quién está realizando la tarea? Voy a perder tiempo y esfuerzo preguntándole, ¿quién hizo la reunión con la sociedad el día miércoles? Y te digan, no sé, jefe, no sé, jefe. Y así se pasan la bolita, porque cuando pasa y es muy común en todos lados, cuando es éxito, te dicen, fui yo, pero cuando es un fracaso o algo se hizo mal, todos se esconden y nadie te va a decir quién fue. O sea, entonces, perder el tiempo en investigar quién realizó esa tarea, por eso el diagrama de Gantt nos permite saber a quién delegamos esa responsabilidad. Por eso venía la importancia de la fase 4, de lo que era división del trabajo y delegaciones de responsabilidad, especialización de funciones. Bien, yo tengo mi proyecto de escasez de agua, a lo mejor requería de un biólogo, porque el biólogo le va a llegar a la gente y le va a explicar, a ver, gente de la comunidad tal, soy el biólogo tal,
y les vengo a explicar sobre la importancia del agua, del uso, de la reutilización a través de canales, a través de todo lo que tuviera que explicar. ¿Por qué? Porque es una persona con el conocimiento, porque es una persona con la capacidad de poder resolver todas las dudas que se pudieran presentar. Entonces, a lo mejor una persona con conocimientos en captaciones pluviales, porque hay técnicos que saben sobre cómo hacer un aljibe, cómo hacer un pozo para poder absorber agua, para guardar el agua de la lluvia, etcétera. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué beneficiaría la sociedad? O sea, decirles todo esto a través de la especialización nos permite efectivamente delegar responsabilidades y nosotros lo que hacemos nada más como líderes de proyecto o como jefes del proyecto o encargados del proyecto es visualizar que cada objetivo que nosotros establecimos para el objetivo general, cada objetivo específico y meta se esté cumpliendo. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a la sociedad y que cuando les diga a la sociedad, a ver, señor, no que dijo que iba a hacer esto. A ver, me permítame mostrarle, mire, estamos en avance, estamos al 98% de terminarlo y, no, pues sí, tiene razón. Entonces, el darles esa parte de decirle a la sociedad, estamos resolviendo la problemática, es lo que se busca con concientizar. De igual manera, parte de lo que veíamos igual dentro de las funciones, que esto no es, ustedes pudieron ver que una de las partes más difíciles o que tuvieron un poquito más de contratiempos para su realización fue la fase 3, porque precisamente ahí era donde teníamos que establecer cada actividad, cada tarea, cada de recurso, y aparte de eso, teníamos que realizar un recurso de video. Ustedes ahorita en esa semana que viene, van a analizar el por qué desde semana 1 les pedían tantos recursos, porque en la semana 4 que ya viene, que es se llama Semana de Integración de Saberes, que ya pueden ir leyendo el contenido extenso de la semana 3 a partir de la página 16, ahí pueden verificar, pueden leer qué es lo que les van a pedir para evaluar su construcción web, porque van a tener que aprender a diferenciar entre lo que es una landing page, un blogspot, una one page. Entonces, ¿por qué? Porque es muy diferente a una construcción web. Las construcciones web incluyen menús, submenús, hipervínculos, imágenes, recursos de video. Entonces, por eso cada recurso que ustedes les solicitaron era para facilitarles nada más el vaciado de la información dentro de su construcción web. Ya tengo mi recurso de audio porque ya realicé mi justificación. Ya tengo información de texto porque esa es la que voy a armonizar dentro de mi construcción web. Tengo mi introducción, ya tengo mi objetivo general, tengo mis objetivos específicos, tengo mis metas bien estructuradas, las coloco. Imágenes, pues entonces empiezo a buscar imágenes, las subo a la web y lo creo. Ya tengo un recurso de video, lo elaboré en fase 3. Ya tengo un diagrama de Gantt para presentar, para que conozcan cuáles son mis actividades, cuáles son mis tareas y quiénes son los responsables de cada una de las actividades para presentarlo a la población. Entonces, todos estos elementos eran con este fin de que ustedes los fueran conociendo. Bien, vamos a retomar un poquito de lo que es la parte que estamos realizando dentro de la fase 6, veíamos la importancia del análisis de los escenarios. El análisis de los escenarios viene dentro de los estudios financieros, como nos comentaba en la sesión pasada. Todo esto con el fin de poder determinar ahora sí la factibilidad técnica y la factibilidad financiera del proyecto. Aquí exclusivamente ya solamente se trabaja con el análisis financiero, ¿qué quiere decir? Con los recursos materiales, con los recursos tecnológicos, con los recursos humanos y con el famoso recurso monetario. ¿Por qué? Aquí en esta parte, cuando hacemos un análisis financiero, que nosotros no estamos enfocados en realizarlo, pero sí en que ustedes conozcan la importancia de qué es un escenario optimista, qué es un escenario pesimista, qué es un escenario tendencial, qué es un escenario realista, pero para que ustedes conozcan la estructura, porque al final hablar ya de números implica hacer un balance general, hacer un estado de pérdidas y ganancias, hacer lo que es las fórmulas que les mostré en la sesión pasada de TIR, BAM, BPN, curvas de tendencia, curva de oferta-demanda, todo esto para poder determinar la viabilidad del proyecto.
Se terminaron los primeros 30 minutitos, me voy a desconectar de la sesión y nos reconectamos, por favor.